Hola amigos y amigas, los quiero dejar invitados a todos y a todas para ver hoy el tercer capítulo de la segunda temporada del programa Banderas Rojas, Banderas Negras, el cual está dedicado al tema del sindicalismo. Podrán escuchar cuál es el diagnóstico que cada una de las organizaciones que participan hacen del mundo sindical, los límites y potencialidades del sindicalismo como herramienta también y la propuesta política de cada uno y cada una de nosotras para el mundo de las y los trabajadores. Volvimos de la cortina, estamos en el programa número 3 de la segunda temporada de Banderas. ¿Cómo está el panel? Muy bien. Muy bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a partir, como ya lo dijo la Karina en la presentación, el programa del día de hoy está muy centrado en lo que es clase trabajadora, sindicalismo, ¿cierto? Y la lucha contra el capital, por ahí nos vamos a entrar. Y voy a partir al toque empezando a presentar al panel. Partimos con Karina. ¿Cómo estás, Karina, de la TSR? ¿Cómo va? Hola Claudio, ¿bien tú? Saluda a los compas que no están. Saludo a toda la gente que nos está mirando, escuchando. Dale, también estamos con Javier, ¿cierto? De la Convergencia Dotores. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vale, todo bien. Melissa, Nueva Democracia, ¿cómo le va? Muy bien. Saludo a mis compañeros de Nueva Democracia, que hoy día cumplimos un año de constitución de nuestra organización, así que saludo ahí a los compañeros y compañeras. Y terminamos con la ronda de presentación con Felipe, trabajadora del poder. ¿Cómo está, Felipe? Como día lunes, listo Como para el día debate y la confrontación de ideas, fraternalmente. Dale, entonces ustedes ya se manejan en la dinámica, ¿cierto? El primer momento es el tirando la línea, el famoso tirando la línea, donde tienen 30 segunditos para poder instalar la idea fuerza, un concepto respecto a la temática del día de hoy. ¿Les parece que parto con Felipe, Melissa, Javier y luego terminamos con Karina? Entonces, Felipe, tenéis tus 30 segundos ahora para poder dar al tirando la línea. Dale. Los procesos revolucionarios incorporan dos lineamientos que son fundamentales. Uno, lo que son las fuerzas motrices y lo que son las fuerzas principales de la revolución. Históricamente, las fuerzas motrices siempre se han definido desde la estructura del proletariado como sujeto principal, como sujeto motriz de la revolución, y en algunos casos los sujetos principales no han sido necesariamente el proletariado. En el caso de la revolución china, la revolución vietnamita, ¿cierto? Cubana, no así en la revolución rusa. Pero nosotros seguimos considerando que la fuerza motriz de la revolución y por tanto la centralidad del trabajo político revolucionario está en la clase proletaria. Bien, perfecto. Oye, ahí cumplió impecable. Lo traía escrito. Dale, Meli. Sí, bien breve. Yo creo que las dos tesis por lo menos que hemos trabajado nosotros es, primero, que hoy día no hay ningún cambio posible sin la presencia de los trabajadores, y en ese sentido apostamos nosotros a la construcción de un nuevo sindicalismo, entendido fundamentalmente como la transformación mayoritaria de romper con las lógicas del movimiento sindical actual, pero sin desconocer obviamente las luchas históricas de nuestro pueblo. Y segundo, que hoy día creemos nosotros que no es posible sostener la existencia de un movimiento sindical, sino más bien de expresiones u organizaciones que se suman a ciertas movilizaciones, pero que hoy día no tienen la capacidad de disputar en la escena nacional. Bien, estamos impecables, impecables. Javier, tiene sus 30 segundos ahora para tirar la línea. Para nosotros, toda alternativa al capitalismo, el cual está basado en base a la contradicción capital-trabajo principalmente, implica la organización de la clase trabajadora en sus distintas expresiones. Por tanto, para nosotros ese es el sujeto a construir hoy día como actor principal del poder popular. Perfecto. Y terminamos con el tirando la línea con Karina. Tiene sus 30 segundos ahora. Sí, me sumo a los compañeros y a la compañera en el sentido que nosotros también concebimos a la clase trabajadora como el sector protagónico y central del cambio revolucionario, y consideramos que la característica más acusada del regreso de la democracia hasta ahora en Chile es la ausencia de la clase trabajadora en la vida política nacional, a pesar de que ésta ha exhibido un crecimiento objetivo como clase. ¿Por qué? Yo creo que por ahí va un poco la línea que vamos a trabajar en el programa. Perfecto. Ya, pues estamos aquí entonces en este primer bloque. Lo invitamos a los compas que nos están viendo. Primero queremos agradecer a los que nos están escuchando y viendo ahora por nuestro canal de YouTube o por el fanpage, que se suscriban al canal de YouTube para que cada vez que subamos un capítulo ustedes puedan estar notificados. Y también en el fanpage, Banderas Rojas, Banderas Negras, ¿cierto? Le ponen me gusta y podemos hacer crecer esta comunidad
del programa. Primera parte, ¿cierto? Ahí me gustaría que ustedes fueran tirando elementos que de una forma u otra fueran caracterizando, ¿no?, el mundo del trabajo acá en Chile. Y la idea es que pudiésemos contemplar algunos diagnósticos, algunos elementos clave. No sé, Javier, si tú pudieras romper el hielo e instalar algunas ideas en este momento. Es importante entender que el neoliberalismo, a diferencia de otras fases del capitalismo, se ha caracterizado por volver a la explotación de la plusvalía absoluta, que es decir, extrae riqueza directamente a costa de la clase trabajadora. ¿Cómo se traduce en eso? Pagar pocos sueldos y hacerlos trabajar mucho. Eso es lo que veíamos tradicionalmente en Subterra, con el minero que trabajaba 16 horas y no tenía ningún derecho laboral. Lo estamos viviendo ahora con algunas cuestiones que de forma ciútica han adquirido nombres de nuevas tendencias modernas del mercado laboral o del derecho al trabajo, que en términos simples la flexibilización laboral y la subcontratación, que eso son la norma general que genera precarización a lo largo de la estructura del mundo laboral en Chile. ¿Qué significa esto? Con la flexibilización abandonamos todos los derechos de los trabajadores que se habían adquirido mediante la lucha desde el 1900 hasta el 73, y esa desregulación que genera que incluso no exista jornada mínima. Entonces vemos mucho trabajador part-time, el cual se ve obligado a tener 2 trabajos o más, incluso ahora con el Uber le permite que hasta el fin de semana salga a trabajar en el Uber y tenga 3 pegas, eliminando esos derechos mínimos, y por otro lado la subcontratación nos va generando trabajadores de primera y segunda categoría. Dale, ahí se instala, Javier, flexibilidad, subcontratación. Felipe, también otro elemento que tú quieras incorporar a caracterizar un poco, ¿no?, Sí, el mundo del trabajo en algunos Chile. elementos generales con respecto a lo que plantea Javier. Esto está dentro de 2 marcos, ¿cierto? El marco de la ofensiva internacional del capital sobre el trabajo, y que por lo tanto la tasa de ganancia global de la burguesía necesita de alguna forma profundizar estos 2 procesos que escribía Javier, ¿cierto?, que es el aumento de la explotación y de la precarización. Y por otra parte tiene que ver con los elementos del desarrollo de la revolución científico-tecnológica, que ponen los trabajadores dentro de las cadenas de producción hoy día con mayor claridad que incluso en el Fordismo, en relación a cuáles son los lugares que van ocupando y cuánto es el valor que va desarrollando su trabajo en la producción o en los servicios. Y por lo tanto, a nuestro juicio, el desarrollo de una política hacia las y los trabajadores, ¿cierto?, está principalmente en línea con poder identificar cuáles son esos aspectos centrales de cómo se organiza el mundo del trabajo hoy día, que no solamente es que no es claramente como se organizaba hasta los años 70, ¿cierto?, en relación a que uno entraba a trabajar a los 16 años en una fábrica y salía y se jubilaba a los 60, que los centros productivos se rodeaban por los territorios donde vivían los mismos trabajadores, y que por lo tanto hoy día el cuestionamiento al sindicalismo, no como si hay que hacer o no sindicalismo, sino las formas que toma y cómo se organiza la clase trabajadora en sus centros de producción o servicios, es precisamente, a nuestro juicio, una de las discusiones necesarias que tenemos que dar hoy día. Perfecto. Cari también se ha incorporado acá, ha cambiado el modo de trabajo, el mundo del trabajo, ¿cierto?, del siglo XXI para ahora. Algo instaló ahí Felipe con esta caracterización. ¿Quisieras aportar algún otro elemento significativo para poder caracterizar en primera parte el mundo del trabajo acá? Sí, efectivamente existe una descentralización de la organización de la producción, ¿cierto?, con todos estos fenómenos que conocemos como outsourcing o tercerización, subcontrato con formas de flexibilidad horaria, de contrato, etcétera, y eso ha sido gravitante junto a una verdadera coraza legal que consagra esta forma. Y eso yo me gustaría detenerme ahí, porque podemos hablar de una descentralización productiva que ha generado una división objetiva de la clase trabajadora en sus lugares de trabajo. O sea, que aplicamos también un criterio un poco acotado de clase trabajadora, ¿ya? Porque en Chile existen 5,5 millones de personas asalariadas, pero existen casi 2 millones de trabajadores por cuenta propia, y que es una realidad que no se puede negar, porque sí estamos hablando de niveles de cesantía encubierta muy altas también. La cesantía también tiende a conspirar contra la organización sindical. Pero en términos legales, junto con los fenómenos que describen los compañeros, tenemos un plan laboral que sigue lo medular vigente respecto de que se establece que los sindicatos no pueden participar en actividades políticas. Prácticamente no lo dice de esa forma la ley, pero lo termina diciendo, ¿cierto? Y sobre todo que solo los sindicatos de empresa tienen derecho a negociar. Y para nosotros, como uno de los problemas orgánicos más graves, es es que se consagra la negociación por sindicato-empresa en un país en que lo que prima es pequeña y mediana empresa. Entonces, estamos hablando entre 10 y 199 trabajadores. Entonces, tenemos una realidad sindical con escasísimos niveles de sindicalización, con más de 10.500 sindicatos,
en que un sindicato en promedio tiene 70 socios y no puede negociar con los demás. El sindicato de empresa para nosotros es la muerte de cualquier forma real de ejercicio sindical. Buen punto, ahí flexibilidad, plan laboral, central de los sindicatos. Otro elementito más para terminar esta primera parte. Sí, de yo una también caracterización. me abocaría un poco como a esta bajada más concreta, si bien los compañeros entregaron algunos elementos de caracterización hoy día del mundo del trabajo, yo igual apelaría a la dificultad que hoy día tiene Chile de no respeto a los acuerdos internacionales, que particularmente con el derecho a huelga que hoy día en este país está consagrado como un derecho como tal, el nivel de despolitización también que se enfrentan los sindicatos, donde hoy día, gracias al plan laboral, la demanda central tiene que ver con reivindicación económica y por lo tanto hay un proceso de mucho más largo plazo que nosotros tenemos que desarrollar. Y por otro lado, cómo también esos elementos permean hoy día en la conciencia, el sentido común del mundo de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, hay una complejidad tan grande del modelo neoliberal que ha implementado que hace que el nivel de consumo sea tan alto y la preocupación, o mejor dicho, el sindicato no se ve como un espacio recurrente y necesario para alcanzar dichos objetivos, por lo menos. Yo creo que hay como algunas ideas que... Dale, como siempre lo he dicho y lo reitero, no esperen que yo vaya dando las palabras, esto es una conversación entre compañeros, siéntanse agradados, acá estamos en el sindicato, Hay un espacio... ¿Sí? un elemento cortito que olvidé mencionar y que es el crédito y que es la deuda y que tiene que ver naturalmente con los niveles de salario que existen en Chile que son extremadamente bajos y que no alcanzan para cubrir las necesidades fundamentales de una familia y que por tanto deben ser extendidos artificialmente mediante el crédito. El nivel de endeudamiento, no vale aquí la pena recordar los datos, en Chile es altísimo. ¿Ya? Entonces, la deuda en realidad es una verdadera cadena, una carga financiera que conspira también contra la voluntad organizativa de amplios sectores. Porque yo no puedo no pagar un mes, o sea, no puedo arriesgarme a no tener trabajo un mes. No puedo ir. Oye, y frente a eso, sí, Javier... Pero te algo? mantienes en la deuda igual. O sea, estás endeudado y trabajas en el mes para mantener esa deuda igual y por lo tanto como que ahí se esconde dentro del sentido común de que estáis bajo condiciones súper precarizadas en la vida en general. Y frente a esa realidad, ustedes que son parte de organizaciones políticas, ¿cierto? Que están en esta porque les interesa realizar cambios, transformaciones y generar cambios radicales, ¿no? Más o menos con este diagnóstico de flexibilidad, de plan laboral, del consumo, del crédito, ¿cómo van instalando ciertas perspectivas de lucha, de construcción en sus realidades actuales, ¿cierto? Las experiencias que ustedes tienen en el ámbito de lo sindical. ¿Podrías tú, por ejemplo, Javier, ya que quería hablar, tirar quizás algún elemento de cuál es su política hacia el mundo del trabajo? Sí, nosotros de alguna forma podemos conceptualizarlo en educar, organizar, luchar. ¿Qué significa esto en términos concretos? Hay una labor de pedagogía desde los trabajadores hacia otros trabajadores de empoderamiento en torno a cuestiones básicas que son los derechos, que van generando un poco de conciencia, porque lo extraño es que en algún momento las organizaciones sindicales eran mucho más fuertes por intereses corporativos, al menos, como que te subieran el sueldo. Y ahora se ve que ni siquiera eso está permeando dentro de los trabajadores. ¿Es solo un elemento de conciencia? No, hay un elemento primero de conciencia, básico, que pasa por empoderamiento de derechos. Por otra forma, la organización va adquiriendo distintos reguetes según el contexto de cada localidad. Entonces, nosotros seguimos creyendo que el sindicato es una herramienta útil, pero no es la única herramienta en la cual organizarse. Entonces, por un lado hay que potenciar la organización en torno a los sindicatos porque se muestra que se logran avances, aunque sea dentro de demandas reivindicativas, pero también ha demostrado la realidad en nuestro país que hay otras formas de organización que muchas veces desbordan políticamente la actividad del sindicato. Y hay el ejemplo claro es la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP, con una demanda particular respecto a seguridad social, pero también existe el Movimiento Salud para Todos, que tiene demanda en torno a la salud y con una articulación potente desde los trabajadores también. Yo haría ayer un alcance respecto como a, si bien comparto la idea de que hoy día no es solamente el movimiento sindical como tal el que debe disputar o que debe tener presencia, sino también, si bien los últimos años nos han dado nos han mostrado en ese sentido de que los movimientos sociales hoy día están teniendo incidencia en la escena nacional y que son bastante transversales y ahí el movimiento sindical no ha tenido como capacidad de demostrarse. Sí, quizá no comparto el hecho de lo que hoy día es la coordinadora NOMA FP. Las coordinadoras NOMA FP a nivel nacional son más que nada constituidas por activo político. En general es bastante poca la participación de ciudadanía como en general, las que los componen. De hecho, en muchos espacios... ¿Pero qué ciudadanía en general? Pueblo en general, vecino, no, vecina. pueblo, ciudadanía, pero... Podemos discutir el concepto, pero me refiero como a pueblo en general y no solamente no activo político, que es un poco los que hoy día estamos en la tarea de construir una alternativa política. O sea, en ese sentido,
Yo haría como ese alcance que igual es importante de repente, que pasa que si bien es una demanda que debe ser y que es transversal desde el mundo de los trabajadores, debe ser la demanda de los trabajadores, creo que ahí hoy día ese criterio no se cumple, ¿no? Mira, a nuestro juicio, el sindicalismo como tal, o los sindicatos están hechos para la lucha económica, están hechos para la lucha reivindicativa. Y por lo tanto, nosotros querer incorporarle nuevos objetivos mayores al sindicato es tratar de resolver problemas que son de la organización política muchas veces, de resolver en el sindicato. Entonces, a nuestro juicio, cuando hablamos de construir un nuevo sindicalismo, un sindicalismo consciente, ¿cierto?, o con ribetes de profundidad, lo que nosotros creemos que en el actual proceso de desarrollo de la conciencia, lo que estamos tratando de hacer es como imponerle tareas de la organización política a los sindicatos. Entonces se produce esta diferencia entre plantear que hay sindicatos amarillos, sindicatos rojos, y por lo tanto grandes sectores de la izquierda lo que terminamos haciendo es aislándonos, ¿cierto?, y construyendo los sindicatos donde tenemos la posición política ganada, y los otros sindicatos quedan al arbitrio del reformismo, quedan al arbitrio del legalismo, ¿cierto?, de los sectores que de alguna forma sustentan las prácticas sindicales de los últimos 20 años. Y por lo tanto, en relación a las tareas que nosotros tenemos que cumplir, es efectivamente desarrollar la lucha por el trabajo, pero en las distintas instancias que tienen, es decir, no solamente el sindicato como estructura legal, porque el sindicalismo como tal está incorporado en la institucionalidad hoy día, tal como se ocultaron las mutuales, las sociedades de socorro a principios de siglo, ¿cierto?, que se desarrollaron como herramientas propias de los trabajadores y que después el Estado logró incorporarla dentro de su espacio de desarrollo. Y en el caso del NOMA AFP, yo creo que es un poco parcial la visión que plantea la compañera en relación a que cualquier movimiento, sea sindical, social, de trabajadores, tiene procesos de flujo y reflujo. Y efectivamente el inicio del movimiento NOMA AFP, o de esta etapa, ¿cierto?, después de la movilización del 24 de julio, tuvo un proceso de flujo tremendo y que hoy día está viviendo momentos de reflujo, producto a nuestro juicio del aislamiento de los sectores sindicales, ¿cierto?, de dirigencias nacionales, de la Confusam, de la Confederación Bancaria, de la FEMPRUS, de otros sectores sociales. ¿Cómo? Karina, por ahí darle vuelta un poco, se ha instalado el tema del sindicalismo, quizás tiene un cierto techo, ¿no? Con lo que recojo de la idea de Javier, Sí, o que lo plantea. yo pienso que esa concepción de sindicalismo y de demanda económica es un poco estrecho. Lo que sí yo creo es que el sindicato es una herramienta que construyen los trabajadores dentro del capitalismo para conseguir mejores niveles de vida y que en general no tiende a cuestionar el capitalismo, por eso no es lo mismo que sindicalismo igual sueldo. Porque efectivamente en Chile el movimiento... reivindicativa. Es que reivindicativa no económica necesariamente, porque si hablamos de seguridad social, si hablamos de salud, si hablamos de vivienda, de educación y de otros ítems, no estamos hablando exclusivamente de algo económico, sino de algo tal vez que le voy a poner un nombre más simple y que yo creo que es esa simpleza la que mueve a veces al movimiento trabajador a organizarse, que es cómo vivir mejor, aunque no estéis cuestionando el capitalismo. Y eso sí es un programa que ha asumido y que ha defendido el movimiento de trabajadores en Chile en el pasado. No ha sido algo tan escueto, sectario, como simplemente lo económico en términos puros. Ahora yo creo que viene un tema, y es que hay un mito también respecto a lo que existía antes. O sea, es como del 73 para adelante el sindicalismo fue periclitando, lo que existía antes era grandioso. Eso no es cierto porque en Chile nunca ha habido niveles muy altos de sindicalización, salvo en dos periodos PIC cuando se dicta la ley de sindicalización del campo y en el 72, ¿ya? Por razones extraordinarias que no vamos a comentar. Pero las tasas de sindicalismo siempre bordearon el 18% y en Chile, salvo experiencias muy excepcionales, no hubo nunca organización por rama. Siempre se mantuvo esta estructura sindicato base, federación, confederación central, que es el caldo de cultivo para formas muy burocráticas. Porque al final la base siempre se va alejando de su participación más directa en áreas altas. Entonces yo creo que hay que dejar también de así ver el pasado con esta complacencia y sí decir por qué fue fuerte a pesar de que orgánicamente tampoco era tan bacán. Porque tenía un elemento ideológico que era más potente. Y desde ahí yo creo que se desprende la política que nosotros defendemos. ¿Podríamos entonces entrar a esas políticas, a cosas concretas del hacer? ¿Quién se quiere lanzar con eso? ¿Qué decía Karina? Políticas concretas respecto al mundo del trabajo. ¿O sigue la Karina lanzando? Sí, bueno, dos cosas. Sobre el Movimiento Salud para Todos y NOMA AFP, yo creo que son valiosísimas herramientas de lucha, pero no me cabe duda que si en Chile los trabajadores tuvieran una central verdadera, que defendiera sus intereses y que peleara un programa para la clase trabajadora en Chile, no tendrían ni siquiera razón de ser estos movimientos, lo digo con todo respeto, pero para mí demuestran más una falencia y la debilidad orgánica por la que atraviesa la clase trabajadora y un esfuerzo
de organizarse por fuera de un espacio que realmente haya nacido de un congreso, de base, de sindicato. ¿El panel comparte Que lo un poco la contrario. visión que instala Karina o quizás tiene un matiz distinto? Ahí. O sea, yo no sé si como tal así la certeza, pero sí comparto un poco lo que va un poco en la línea que yo señalaba delante, de que la NOMA AFP debe ser la demanda de los trabajadores y trabajadoras en este periodo, ¿cachai? Y hoy día no lo está haciendo como tal. Y ahí quizás complementaría con la tesis que yo planteé al principio, que nosotros hemos trabajado respecto a que creemos que hoy día no hay un movimiento sindical constituido como tal. Es decir, si bien en los últimos años hay una alza de movilizaciones, de hecho hay varios estudios respecto a las huelgas extralegales, legales, desde el sector público, sector privado, que te entregan una cierta panorámica, han habido más bien ciertas expresiones que se han desarrollado en los últimos años, que si bien han abordado sectores que hace un par de años quizás no se movilizaban, como es por ejemplo lo que fue Cruz Verde, lo que fue FOMCENTE, sectores donde hay una gran masa de trabajadores sumamente precarizados, pero que han sido en general movilizaciones igual bastante derrotadas. Por lo tanto, eso también es un aprendizaje, pero también es un caldo de cultivo, una tarea fundamental que tenemos hoy día las organizaciones de visualizar y de hacer un análisis. Entonces cerramos ahora el primer bloque y partimos en el segundo con ya entrando un poquito más, ¿cierto? Más apegadito acá en bandera. Vamos a un cortecito, metemos una frasecita y volvemos con el segundo bloque de banderitas rojas acá, en el sindicato. Hasta no sé. Y la acción y el ejemplo arrastra mucho más que la palabra. Libertad, justicia y fraternidad. Hacer el bien a todos los que sufren. No hacerle el mal a nadie. Solo atacar a quienes atacan a los trabajadores. Entonces, en la parte anterior estábamos tirando algunos elementos para caracterizar la lucha de los trabajadores, ¿cierto? Se plantearon algunos elementos más o menos que ya están masticados, ¿no? Por lo tanto, quisiera que el panel pudiese, o si quiere, y está en esa perspectiva, de poder incorporar elementos ya más concretos con respecto a sus propias políticas de incidir, ¿cierto? De hacer política y de generar transformaciones en el tema de trabajadores. Melissa, si quieres, puedes tirar algunos elementos. Yo creo que, o sea, como la certeza que planteé delante respecto a que no hay cambio posible en Chile sin la presencia de los trabajadores, eso conlleva claramente a levantar y aportar a la construcción de un movimiento sindical que sea robusto, que sea clasista, que sea autónomo. Y esa autonomía no me refiero a esta crítica que siempre se hace, que ha sido como a lo largo del siglo XX, siglo XXI, un movimiento sindical muy representativo y conducido por los partidos políticos, sino más bien que pongan los intereses de la clase por sobre los intereses de los partidos. Yo creo que esa es una discusión que hay que dar también cuando uno piensa en el fortalecimiento del movimiento sindical. Otro elemento que yo creo que es importante hoy día en la realidad que enfrentamos, que tiene que ver con avanzar en conciencia política en los trabajadores. O sea, ahí hay un elemento que era lo que señalaba adelante, cómo desde el sentido común también neoliberal ha permeado de una manera tan grande que el sindicato no se hace necesario, no se piensa como algo necesario. Lo otro que ya quizás desde la parte más institucional, por decirlo así, el tema de la estabilidad laboral. O sea, yo estoy convencida de que el elemento de estabilidad laboral también te va a permitir que los trabajadores avancen en su conciencia, pero también digan, bueno, yo me quiero organizar, lo puedo hacer con condiciones más o menos estables. Y lo otro que tiene que ver, que es fundamental, con la democratización en los sindicatos. O sea, ese es un elemento fundamental cuando venimos de una cultura sindical donde el dirigente sindical es el que conduce todos los espacios. Sin el dirigente no se hace absolutamente nada, entonces cómo también se da como ese trabajo como al interior. Y ahí Felipe, ustedes de Trabajadores del Poder, con respecto a cómo democratizar más los sindicatos, ¿tienen como políticas concretas frente a eso? ¿Han tenido experiencias más o menos de resolver ahí? Es decir, la democratización de los sindicatos pasa por el protagonismo y por la participación de los mismos trabajadores y trabajadoras, y eso tiene que ser impulsado en las organizaciones políticas. Es decir, desalojando a los burócratas, ¿cierto? Impulsando la educación en los mismos trabajadores para que asuman sus niveles de conciencia y participación. Pero me quiero referir a otro tema, a la concepción en relación, si es que los trabajadores teniendo mayor estabilidad laboral o mayores seguridad social, tiene capacidad de poder luchar por temas mayores. Luis Messina planteaba esto en un foro en la Florida, cuando se le preguntaba qué pasaba después del plebiscito, y decía que los trabajadores, a medida que tuvieran salud asegurada, previsión asegurada, vivienda asegurada, la vida asegurada, iban de alguna forma a poder aspirar a transformaciones mayores en la sociedad. Que por tanto la lucha... pero eso es lo que planteaba Messina. Y que por lo tanto, teniendo ese proceso, se podría aspirar a transformaciones mayores. De alguna forma, pensando en Noruega, ¿cierto? En Suecia. Y lo que nosotros creemos, que el proceso global de crisis del capitalismo lo que está haciendo es desintegrar primero los estados de bienestar, por lo tanto vienen en retrocesos absolutos, son ahistóricos
por un punto, y luchar por eso también es histórico hoy día. Y en segundo punto, no existe ningún proceso revolucionario en el cual las masas hayan tenido sus condiciones materiales de vida resueltas para impulsar una lucha por la toma del poder. Entonces, el tema del sindicalismo y cómo se objetiviza y cómo se mira, tiene que ver, está vinculado con la estrategia. Si yo quiero un sindicalismo para que los trabajadores tengan sus condiciones de vida aseguradas, para después proponerle un programa de gobierno democrático popular, ¿cierto?, para llegar mediante la elección al poder, sí. Y es lo que yo creo que muchos sectores lo están haciendo. Si nosotros queremos construir una línea de trabajo en la clase trabajadora para irrumpir, para la toma del poder, para la construcción del socialismo, no necesariamente, creo que, y es más, no en esa táctica se va a lograr avanzar a eso. Un puro ejemplo, el año 2005 en Codelco estaba el sindicato RINASA de Codelco Andina. Estábamos en una negociación en la cual el sindicato tenía tal nivel de poder que podía aumentar el sueldo casi un 100% del sueldo base, con la huelga que se tenía, porque podían hacer paro efectivo de la mina, que tenía más de 500 trabajadores de sindicato. Y la discusión entre los dirigentes sindicales, entre el cual había PC de nuestro sector, era, ¿cachai la discusión? Si se daba la lucha por aumentar un 100% el sueldo base. Porque la experiencia que se tenía con los trabajadores en ese momento era que los trabajadores que superaban la barrera de las 600 lucas, después no iban a una marcha más. Entonces, en ese debate, tú decís, puta, si nos vamos a lo clásico, es decir, los trabajadores, a la medida que avancen sus condiciones, van saliendo más. En ese caso era lo contrario. Oye, entonces hay un elemento igual, porque estoy hablando de sindicatos de un área que es estratégica, ¿no? Como el cobre. Y los viejos ahí. Pero me refiero al nivel de la conciencia, los viejos ahí van bien, o sea, con la ley de subcontratación, poco pero a poco. eso fue sacado de la lucha el año 2003, un trabajador subcontratado de Codelco no, pero la pregunta es qué pasa menos con de un tercio de lo que gana ¿qué el pasa trabajador con de el planta? resto? Entonces, ese punto está, o sea, a través de la lucha se logran mejoras, pero ¿qué pasa con el resto de trabajadores que no está en esa línea de grandes empresas, sino que son pequeñas y medianas empresas? Por eso me refería como políticas concretas ahí, en ese terreno, ¿cachai? Que es como casi el 80% de trabajadores. Ayer, ¿tú tenías alguna línea? Sí, o sea, a ver, el punto importante es reconocer qué entendemos por clase trabajadora, en principio, que creo que es algo que mencionamos al principio, pero no hemos andado mucho. Yo creo que todavía hay porque planteamos que el sindicalismo sea una forma agotada o no, hay que remontar a cuáles son, o qué entendemos por trabajador. Y en ese sentido, el concepto de trabajador está asociado siempre al obrero clásico del sector industrial, que en Chile existe, están los sectores estratégicos, pero que no es gran parte de la clase trabajadora. Entonces nosotros hemos ido viendo, claro, una prioridad de organizar la clase trabajadora. Y va a tener distintas expresiones. Hay sectores que están mucho más avanzados en constitución e incluso en el estado de la lucha de clase y que han dado peleas importantes. Y ahí, lo decía el Felipe, está el sector de estos sectores estratégicos en el cobre, las forestales, estuvieron en las pesqueras, e incluso las mismas formas de precarización te van aumentando el nivel de lucha de clase, y vemos la radicalidad incluso el año pasado del sector público, que una vez que veía afectados sus derechos comienza a manifestarse cabe otra pregunta, con mayor que importancia. ¿cómo esos trabajadores organizados que están luchando también por los intereses logran participar de un proyecto de transformación más profunda? ¿Cómo el sector organizado, nuestro sector, logra realmente pegar esa vuelta de poder intensificar los grados de conciencia en estrategias de lucha? Hay pega en distintos niveles, nosotros hemos diagnosticado. Por ejemplo, esos sectores más avanzados, que se reconocen como sectores clasistas, necesitan un espacio de encuentro. Necesitan articularse y fortalecer esa lucha que ya está. Y eso yo creo que es una experiencia en lo que se está constituyendo en torno a la Central Clasista de Trabajadores, que es una experiencia que nosotros saludamos. Pero por otro lado eso no es suficiente, ¿Es ¿cierto? diferente al CIUS? Sí, que el CIUS es uno de los que está incentivando la constitución de la Central Clasista de Trabajadores, junto con otras organizaciones. Pero eso obviamente no es suficiente. Hay un sector grande que no está organizado. Y no simplemente por decir que no está organizado lo vamos a organizar. Que muchas veces la forma en cómo se menosprecian las formas de articulación de los sectores ya existentes. Y hay una pega de pedagogía o de ir a meter las manos al barro y de empezar a acercarse a esos sectores de trabajadores que tienen conflictos. Por ejemplo, yo participo en un proyecto de la Defensoría Popular del Trabajador. Y a veces un taller sindical o alguna instancia menor, o incluso las mismas organizaciones sindicales, cuando se acercan a un conflicto, hay muchos sindicatos que se está creando ahora, va generando mayores grados de conciencia. Entonces por ahí eso implica cómo organizar los que no están organizados, parte por ahí también, pero otro punto fundamental para nosotros, que era lo que conversaba antes, es considerar determinados sectores como trabajadores también. Y hay, por ejemplo, lo que decía Karina respecto a esta doble explotación que se da con los bajos salarios, con el endeudamiento, que también después está la expoliación de la AFP. Nosotros también consideramos el trabajo doméstico. Entonces, las mujeres que principalmente se dedican
en su gran mayoría, no las mujeres, sino que las que realizan los trabajos de cuidado y de trabajo doméstico son mujeres. Para nosotros también es importante reconocerlas como trabajadoras que incluso no reciben remuneración. Y hay que empezar a crear formas de organización también de esos sectores de trabajadores. Lo otro también da con los cuentapropistas. En Chile existe cerca de 1 millón de cuentapropistas. Y por ahí hay pequeña burguesía, que son los profesionales liberales que no tienen patrón y boletean. Pero por otro lado también hay mucha precarización, por ejemplo a nivel del Estado con los honorarios, que se supone que son más de 200.000, que para los efectos de estadística son cuentapropistas. Y por otro lado también prácticamente situación de esclavismo que se da con los trabajadores migrantes y estas redes que se han establecido de vendedores ambulantes, que en realidad existe patrón, O sea, solamente por un lado no está reconocido por la ley. Por un lado está ese proceso, pero también cómo se van vinculando, porque no sé, la otra vez conversamos en la edición y decíamos, bueno, pero de repente con el tema feminismo, con el tema ecosocialismo, la clase, o sea, los sindicatos clásicos no se posicionan. ¿Cómo se puede vincular esa apuesta de la lucha de los trabajadores a la otra lucha del pueblo igual? Es que hay que erradicar lo clásico, porque Chile no es un país clásico. Dale. Chile es único en cuanto a experimentos neoliberales. Yo creo que a veces no nos convencemos lo suficientemente de aquello. Incluso las experiencias que aquí se han dado de ir tratando de superar la atomización que impuso el neoliberalismo y sobre todo su reversión ideológica tremenda, son luchas que son, pero para estudio, para el conjunto de los países que hoy día podríamos hablar, tuvieron un sindicalismo clásico como el que hablaba Felipe en algún momento, que por lo demás no entendí bien tu tesis, no sé si era como mientras peor mejor versus contra mejor mejor, que encuentro que en todo caso no tiene mucha actualidad. Pero en términos bien concretos, en Chile somos muy poquitos los trabajadores sindicalizados, se han quedado un 15% de manera oficial, se habla que de manera real un 10%. ¿Eso es un problema? Es bajo, sí. Es más bajo que históricamente lo que existía en Chile, ni tanto. ¿Ya? Entonces el problema más bien es la dispersión en que están esos sectores. ¿Ya? Porque si tú tenés 10.500 sindicatos muy pequeños, pero estuvieran al menos agrupados en una sola organización común, O sea, una salida pasa por construir un nuevo referente. de en los todas sindicatos. maneras, porque la organización es un elemento cualitativo. ¿Ya? ¿Por qué? Hoy día en Chile, por ejemplo, el 17% de la fuerza de trabajo asalariada es del sector público. Claro. O sea, es muy poco. ¿Y cuál es la representación y la apariencia política que tiene el sector público en la tele y en los conflictos salariales? ¿Y por qué? Yo creo que esas preguntas, siendo muy pocos y teniendo un nivel de dispersión enorme, porque ojo, en el sector público existen casi 2.000 tipos de asociaciones. Ellos negocian colectivamente, todos juntos, aunque tengan una vida orgánica diferente. ¿Ya? Eso, y bueno, no se les aplica el Código del Trabajo, por tanto sus paros y movilizaciones son ilegales. Eso también es una fortaleza para ellos. Entonces yo creo que incluso con los escasos sectores organizados en el país, si tuvieran una organización central, o al menos una forma de negociación común para temas comunes de la clase, para empezar el problema de los salarios de las jornadas de trabajo en Chile, sería cualitativamente distinto. Entonces también hay que tener ojo con dónde ponemos el ojo como política. Que el 90% del país esté sindicalizado, eso tampoco quiere decir mucho. Los países que son altísimas las tasas de sindicalización Porque también es que son ahora- sindicatos estatizados, menos adaptados. También se plantea otra pregunta, que es el grado de conciencia, ¿no? Entonces, a veces ocurre, como tú decís, procesos de flujo y de reflujo que se dan en huelga, en las movilizaciones. La pregunta es... El problema de la tesis de la central, creo yo, hoy día, no es la voluntad de caminar a ella. El problema es dar soluciones orgánicas a problemas políticos. Entonces, efectivamente, el problema de la organización de la clase es un problema político. Y nosotros nos creemos que no se resuelve con una medida orgánica, que en este caso, es decir, inmediatamente la construcción de una central va a resolver el problema político de la clase. Puede ser unas líneas de desarrollo, pero por ejemplo, cuando se dio la lucha de los profesores, el año 2015, ¿cierto? Cuando estaba el colegio profe y el SUTE, dentro de la izquierda ha sido un debate tremendo, es decir, vamos al colegio profe, vamos al SUTE, donde apoyamos, está el colegio profe Aquino. Lo que nosotros planteamos en ese momento que hay que estar donde hay mejores condiciones para pelear. Si en el comunal de San Felipe, ese comunal no estaba cooptado por la dirigencia de Gajardo y los profesores se movilizaron al leer el colegio profe, hay que movilizarse con el colegio de profesores. Te quería Si hacer en otra una parte pregunta. estaba el SUTE, es decir, a lo que voy Sí, es que lo que está de fondo es la concepción de trabajo que hay y no el instrumento necesariamente. Dale, pero ahí, ¿cómo tú logras elevar ese nivel de concientización, ¿cierto? Elevar el nivel de debate dentro de la clase trabajadora entre los procesos de huelga y movilización, ¿cierto? Se dan esas dos lógicas. ¿Cómo tú logras darle vida a la organización de trabajadores? Esa es nuestro pez en el agua, de alguna forma, el proceso de movilización de Algide. Y esa es la labor de la organización política.
la organización política es la que desarrolla e impulsa el nivel de conciencia de los trabajadores en esos momentos y en los momentos de reflujo también. Y ahora, pero- no es labor de la clase trabajadora en sí misma. No, Lo Yo que creo pasa es que que la hay un ADN de clase aquí, porque si tú quieres Sí hay, llegar pero la lucha a política constituir se da de la organización política. a una especie de línea genealógica que termine llevándonos, como viste que en el siglo XX Recabarren leyó a Marx, y por eso yo creo que no tiene demasiado sentido, porque vamos a estar de acuerdo en que no existe lo espontáneo como fenómeno puro fuera en el vacío. No puede existir, menos en un país como Chile, en que hubo una experiencia muy potente de organización política, ya que sí trató de cortarse ese hilo histórico, pero se puede erradicar por completo, porque tú vas a ir a un lugar y te vas a encontrar un viejo que tiene 65, que tiene 70 años y que se organizó sindicalmente en esa época. Pero ahí, Y que se va a también saber dar algo. Yo ahí Eso- señalaría algunos elementos. Yo creo que no es una dicotomía el rol que pueden ocupar las organizaciones políticas con el movimiento social o las organizaciones sindicales. Pero sí creo yo que hay que dejar claro de que la labor de construcción de movimiento sindical va a pasar por los trabajadores y trabajadoras. Pero si nosotros somos trabajadores también. pues. Pero hay un nivel de conciencia Pero nosotros hay un mayor nivel en que yo- torno a los trabajadores que hoy día, que es la tarea fundamental, y por eso también todo el diagnóstico que nosotros realizamos. O sea, Yo creo que no hay una dicotomía tan fuerte. Si O sea, yo lo creo que ahí- plantea yo creo que no es que Felipe haya tampoco dicotomía, es yo llegar creo que es tan por dicotomía. fuera, pero el punto es que el partido no puede no tener militantes dentro del conflicto y pensar que solamente por llegar a proponer política va a ganar. Y ese es el problema. Claro. Entonces, claro, si uno llega a una huelga que ya está constituida y solamente llega a las acciones radicales, a piquetear, está condenada al fracaso porque probablemente la forma de diseño de esa negociación colectiva por la misma estructura laboral ya va a estar con ese proceso perdido. Entonces lo importante es que la organización política no puede estar escindida de la clase. Y eso yo creo que tenemos acuerdo fundamental. O sea, nuestras organizaciones tienen que tener componente clasista, tienen que tener trabajadores. Y esos trabajadores principalmente, y así ha sido históricamente desde la fundación de la FOCH, son los que lideraban los procesos. O sea, la FOCH tenía militancia política, por Recabarren era militante político, no era ajeno a los conflictos, y era direccionado, después pasó a llamarse el Partido Comunista. Entonces, eso lo podemos ver después, la CUT estaba liderada por organizaciones políticas. Pero ahí eran los trabajadores militantes los que conducían esos conflictos. Obviamente había reflexión de parte de la Pero no es organización, su no eran fundación. conflictos espontáneos. Sí, pero eso es central del debate, o el debate también es decir que las lógicas, a mí me está quedando como una idea, que las lógicas clásicas de construir el sindicalismo como en el siglo XX tocó full, no es la mano ahí, ¿cachai? No tan solo es eso, sino cómo se van constituyendo nuevos referentes, nuevos espacios de incidencia en ese trabajador que está absolutamente precarizado, o sea que no puede sindicalizarse. y por eso estamos tan faltos de esa construcción de identidad política, de esa constitución de que hoy día los trabajadores se constituyen como un actor político relevante en la escena, dirigentes que sean transversales, que no solamente apelen, o sea, romper, no del todo, o sea, yo al principio también lo planteaba, o sea, no es tampoco la idea de desconocer las luchas a lo largo de todo que se dio en el siglo XX, sino más bien adecuarnos y hacer un análisis bastante como cauto en torno a las condiciones que hoy día presenta el mundo de los trabajadores, que son quizás mucho más complejas para apostar o para construir un movimiento sindical robusto, como hoy día en Chile. Sí, me decía Rodolfo que estamos en los minutos 17, pasó rápido este segundo bloque. Así que les quiero invitar, bueno, primero saludar a los amigos que nos están viendo ahora por el canal de YouTube. Acuérdense, darle me gusta a los videos, compartirlos, viralizarlos, en la forma que el Banderas pueda llegar a más parte del activo político del pueblo organizado. Ese es como el desafío, ¿no? Entonces quedan, vamos, 17, 18. Les invito entonces allá a ir cerrando sus intervenciones. Yo sé que el debate quedó corto, yo sé que esto tiene que seguir dándose en los otros espacios del sector organizado, pero incorporar elementos que han surgido desde hoy día a modo de síntesis para que este debate se siga reproduciendo en todos los espacios organizados que hay. ¿Quién se quiere arrojar con una primera síntesis y reforzar con alguna idea que ha surgido el programa del día de hoy? Si no, voy contigo, Javier, para que le di una Perfecto. primer cierre respecto a cómo la convergencia del 2 de abril. Ajá. Nosotros en el estado actual de constitución del pueblo trabajador creemos que hay que actuar en distintos niveles. Por tanto, en algunos terrenos iremos avanzando más en los niveles de organización con la central clasista, que no es legal, sino que es una forma de ir agrupando a sectores que ya están constituidos y necesitan una experiencia de coordinación mucho mayor para contribuir mejor a las luchas del pueblo trabajador. Por otro lado, también hay participación en el sindicalismo clásico, con distintos compañeros a lo largo de todo Chile, pero también es entender de que hay otras formas de expresión de la organización de los trabajadores que no quedan solamente en el sindicalismo, que se van agrupando en torno
a otras instancias como lo es el movimiento No Más AFP, como el movimiento Salud para Todos. Por tanto, para nosotros es importante reivindicar el rol de la clase trabajadora y la organización de esta en sus distintas expresiones, con instrumentos que principalmente le sirvan dar la lucha, más allá del nombre que le vamos poniendo, sino que sean instrumentos que sirvan para ir avanzando en la conciencia de clase, pero también en el avance en la lucha de clase. Dale, perfecto. Felipe, le damos contigo con unas palabras de cierre, una Sí. síntesis. Sí, en relación a la discusión anterior principalmente, es decir, nosotros creemos efectivamente que la lucha sindical es lucha sindical y que en cierto momento de la historia va a dar saltos cualitativos que va a incorporar a muchos sectores a la lucha política. Pero la labor de la conducción del movimiento sindical, ya sea movimiento sindical, de pobladores, cualquiera, es rol de la organización política y eso no es ser iluminado, eso es tener voluntad y determinación de orientar las luchas hacia un camino que es la toma del poder. Lo demás, las luchas reivindicativas por sí mismas se pueden repetir cíclicamente como las hemos venido repitiendo los últimos 30 años, con grados de mayor algidez, menor algidez, con dada vueltas de trenes, en Codelco, con tomas de puerto. La clase en sí mismo va desarrollando métodos de lucha y de articulación que, como conversamos anteriormente, son parte de su patrimonio. Pero la tarea de la organización política es conducir y dirigir esas fuerzas hacia la toma del poder. Si no, la lucha por sí mismo se vuelve cíclica, reiterativa y por lo tanto es el caldo de cultivo para el reformismo y para incorporar esas modificaciones dentro del Estado y que por lo tanto se sigan absorbiendo, se sigan incorporando y sacando proyectos como la reforma laboral, la reforma tributaria, que son las que hicieron este gobierno. Perfecto. Cari, es tu turno para poder dar... Para nosotros como tendencia socialista revolucionaria, el sindicalismo no es un espacio agotado como forma de representación, sino que es un espacio que siempre ha tenido límites bien claros dentro del marco de su actuación política. Evidentemente es un sector golpeado, preferentemente golpeado, no ha sido sin querer, porque es también donde se expresa de manera más acuciosa esta contradicción capital-trabajo que atraviesa la sociedad. ¿Ya? Sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras construyen sindicatos. O sea, es la forma orgánica que buscan en su relación con el trabajo. Entonces es como difícil por decreto decir en realidad esta es ahora la forma alternativa que debiéramos tender a construir. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de un mensaje para las y los trabajadores que estaba incluido acá en la pauta, nosotros nos inclinamos realmente porque se puede abrir un proceso constituyente a nivel sindical, es decir, un verdadero parlamento de obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, en que puedan, con una participación de base lo más democrática posible. Cuando hablamos de base, nos referimos por lo menos a dirigentes de base, ¿ya? Porque también es un poco difícil decir a todos los y las trabajadoras de base, pero al menos con dirigentes de base en que se puedan debatir y parlamentar profundamente entre esos mismos sectores cuáles son los caminos orgánicos y políticos que debe ir asumiendo el sindicalismo en Chile, sus tareas principales. Mira, está bien ahí. Melissa, la última palabra, un mensaje para la clase trabajadora o un cierre de ideas. Bueno, nosotros como Nueva Democracia, si bien deslumbré como algunas ideas dentro del debate, creemos que es súper importante, por lo menos ya eso nosotros nos colocamos hoy día a disposición, de fortalecer un movimiento sindical con ciertos elementos que hay que identificar, que yo señalaba adelante, de masivo, unitario, democrático, pero también quizás como desde la perspectiva más táctica, asumir de que hoy día necesitamos cuadros sindicales que puedan articular y mantener las organizaciones sindicales. Hoy día estamos muy faltos también de eso. Y respecto como al tema de una central, yo creo que es sumamente relevante y urgente hoy día que los trabajadores tengan una central única de trabajadores. Ahora bien, la forma y la conformación de cómo se va a dar ese proceso, yo creo que hoy día estamos en un escenario complejo con una central unitaria de trabajadores que es bastante afín al gobierno y que es bastante corrupta en muchos casos, pero también tenemos otros espacios, otras apuestas que son bastante con poca fuerza también hoy día respecto como al mundo sindical, por lo tanto ahí hay una tarea como los trabajadores. Y para finalizar solamente quisiera recordar de que hoy día, 4 de septiembre, se cumplen 47 años de el triunfo del compañero Salvador Allende, así que también es importante recordar hoy día esa gran hazaña del profesor. Sí, y también pasar un aviso que la coordinadora de Estación Central va a hacer un acto el sábado 9 de septiembre ahí en Elefante Blanco, una conmemoración, ¿cierto?, en torno al golpe, así que están todos invitados a participar. La coordinadora de Estación Central, ¿cierto?, está haciendo su acto ahí en el Elefante Blanco en la famosa y digna Villa Francia. Capítulo cerrado, capítulo terminado. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes, compas. Seguimos con el debate. Nos vemos creo que en 2 o 3 lunes más, porque se viene el lunes 11 y se viene el lunes 18. Así que
seguimos adelante. Gracias por darle me gusta a los videos, compartirlos, viralizarlos, y que estamos viéndonos en la próxima edición de Bandera Roja, Bandera Negra, donde las voces militantes se hacen escuchar, ¿o no? Ya que estén Así bien. Teníamos que decirlo todo al mismo tiempo. Oh, Sí. la próxima semana. Chao, chao.